Mr. President, Señor presidente, tengo el honor de traerle a usted y a los representantes de las naciones aquí reunidas los saludos cálidos de su santidad, el Papa Francisco. Y también me permito felicitar a su excelencia por su elección como presidente de esta augusta asamblea. Señor presidente, la Santa Sede está preocupada porque vivimos un incremento preocupante en el número de conflictos en todo el mundo, así como la gravedad de la violencia. Estos conflictos son responsables de una pérdida importante de vidas inocentes y de una cantidad importante de destrucción. 75 años después de la ratificación de los convenios de Ginebra, el derecho humanitario sigue siendo socavado y se viola cada vez más. Atacar lugares de culto, instituciones educativas, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles es un fenómeno cada vez más frecuente. La Santa Sede pide que se respeten estrictamente el VIH en todos los conflictos armados. La situación se hace más complicada cuando uno considera el papel desestabilizador que a menudo desempeñan los planteamientos no estatales violentos en muchas de las crisis en el mundo. Resulta esencial que estos grupos busquen la interacción constructiva con los estados, que renuncien a la violencia y a los actos de terrorismo y que entren en el ámbito de la legalidad. La paz solo es posible si se la quiere. La búsqueda de la paz es una responsabilidad colectiva. Resulta imperativo ir más allá de la retórica y de la tendencia de culpar. Sin embargo, la realidad es que no hay un compromiso genuino para con la paz. En tiempos de conflicto, a menudo existe la tendencia de priorizar la victoria militar por delante de la búsqueda de la paz. A la diplomacia le compete demostrar una dedicación sin falla para buscar todo camino para la negociación, para así crear una paz duradera. Para buscar la paz, sin embargo, no es suficiente eliminar sencillamente los instrumentos de la guerra. Hay que erradicar las causas raigales. Ahí está, sobre todo, el hambre, un flagelo que sigue afectando a lugares, a zonas enteras de nuestro mundo, mientras que otros están marcados por el desperdicio de comida. La tendencia, sin embargo, ha sido mantener el crecimiento del gasto militar, al tiempo que se procura cumplir con los compromisos con el desarrollo sostenible. El Papa Francisco pide a los países ricos que reconozcan la gravedad de las decisiones del pasado y que decidan perdonarle las deudas a aquellos países que jamás serán capaces de saldarlas. Es fácil resignarse ante este aluvión constante de nuevas formas de pobreza. Sin embargo, estas situaciones dramáticas se dan a todo nuestro alrededor y no solo en algunos lugares del mundo. Es ese el caso del fenómeno moderno de los sin techo. La pobreza afecta especialmente a las mujeres, a menudo atrapándolas en un círculo vicioso de circunstancias desafortunadas que llevan al aislamiento y al abandono antes de tener que adoptar decisiones desesperadas. Como dice el Papa Francisco, el camino hacia la paz pide el respeto por la vida, por toda vida humana, empezando por la vida del niño no nato en el seno de la madre, que no puede ser eliminado o convertido en un objeto de tráfico. La práctica de
La maternidad subrogada es una violación grave de la dignidad tanto de la mujer como del niño, que se basa en la explotación de las situaciones de necesidades materiales de la madre. La Santa Sede espera que se produzca un esfuerzo de la comunidad internacional para prohibir esta práctica en todo el mundo. Hay que defender la dignidad de los migrantes también. Las personas que buscan refugio no deben ser rechazados, sino que hay que acogerlos con respeto y sentido de humanidad. Otra afrenta a la dignidad humana es la trata de seres humanos. Esta práctica ilegal, pero sobre todo deshumanizadora, tiene que parar y hay que llevar a los traficantes ante la justicia. Directamente relacionada con la dignidad de la vida humana está también la atención que prestamos a nuestro hogar común. Los efectos del cambio climático los sufren los países más pobres, que son los que menos contribuyeron al mismo, pero son los que llevan la mayor carga del efecto. Oportunidades y riesgos también se plantean con el surgimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. Existe la necesidad de garantizar y salvaguardar el espacio para el control humano adecuado de estas opciones que se toman con la inteligencia artificial. Habida cuenta de la tragedia que es el conflicto armado, también es urgente reconsiderar el desarrollo y el uso de los dispositivos como las armas letales autónomas y, en última instancia, lo que hay que hacer es prohibirlas. Ninguna máquina debe poder optar por tomar la vida de un ser humano. Existe la necesidad de crear un marco reglamentario y ético vinculante que tiene que negociarse, tanto dentro del ámbito militar como no militar. La Santa Sede está convencida de que un mundo libre de armas nucleares es tanto necesario como posible. El objetivo de un mundo libre de armas nucleares solamente podrá conseguirse a través de unas conversaciones basadas en la confianza mutua. Está claro que la defensa y el respeto de los acuerdos de desarme internacional y del derecho internacional no se puede considerar una forma de debilidad. La Santa Sede reanuda su llamamiento por un desarme total y completo. Lamentablemente, como dice el Papa Francisco, estamos viendo una tercera guerra mundial que se está librando por partes. En mitad de una tragedia en marcha, la guerra rusa en Ucrania, hacemos frente a una situación que pide medidas urgentes para prevenir un mayor recrudecimiento y para crear un camino hacia una solución justa y pacífica. Los esfuerzos diplomáticos son esenciales, pero está claro que la interacción militar es lo que sigue predominando. Por este motivo, es esencial encontrar la manera de alentar a gestos de buena voluntad en lugares que ofrezcan el diálogo directo entre las partes implicadas. La Santa Sede sigue preocupada por la inestabilidad creciente en Oriente Medio, sobre todo siguiendo el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel por parte de Hamás y otros grupos armados palestinos. Sin embargo, la respuesta militar de Israel, considerando el gran número de bajas civiles, plantea muchas dudas sobre su proporcionalidad. La Santa Sede pide un alto el fuego inmediato en Gaza, en la ribera occidental, y también la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Pide asistencia humanitaria para la población palestina. La Santa Sede reafirma que la única solución viable es la solución de dos estados, con Jerusalén con un estatus especial. La Santa Sede expresa una preocupación importante en cuanto a la situación en Jerusalén, donde distintos niveles de discriminación y acoso se están produciendo, obstaculizando la coexistencia pacífica de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes. Condenamos todos los actos anticristianos que se cometieron hace meses por una minoría de individuos judíos y pide a las autoridades que sigan haciendo frente a este desvío ideológico con firmeza.
La situación actual en el Líbano es una causa muy importante para preocupación de la Santa Sede. La intensificación del conflicto entre Hezbollah y los militares israelíes está poniendo en riesgo a toda la región. La Santa Sede pide que todas las partes defiendan los principios del DIH y que detengan la escalada, el recrudecimiento y que entren en un alto al fuego sin más dilación. Además, la Santa Sede resalta la crisis humanitaria en Siria y pide a la comunidad internacional que se esfuerce más por apoyar al pueblo sirio que se siente desesperanzado por su futuro. El conflicto armado en Sudán ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes, con personas desplazadas, sobre todo mujeres y niños, que están cayendo en el hambre y la malnutrición. La Santa Sede pide a la comunidad internacional que promuevan las negociaciones de paz y que le ofrezcan a la población ayuda humanitaria vital. La Santa Sede pide más apoyo humanitario en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, una provincia afectada por el conflicto armado ya desde hace 7 años. Casi 950.000 personas desplazadas internas que están haciendo frente a unos niveles alarmantes de sufrimiento, inseguridad y pobreza. La situación en la parte oriental de la RDC se deteriora también rápidamente, lo cual está llevando a un incremento perturbador en la crisis humanitaria. La retirada de la MONUSCO de aquí a finales de año posiblemente dejará un vacío en la seguridad. Es esencial seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución adecuada y sostenible al conflicto. La Santa Sede sigue con mucha preocupación también la situación sociopolítica en Sudán del Sur, agravada por la crisis humanitaria, las inundaciones y el conflicto. Pide a la comunidad internacional demostrar solidaridad con la población e insta a todos los líderes que sitúen el bienestar de las personas en el centro de su agenda política. La difusión de las amenazas yihadistas en el Golfo de Guinea preocupa por la seguridad no solo del Sáhel, sino de toda África Occidental. Los cristianos se convierten en blanco, mientras que el cambio climático y los ataques armados empeoran la crisis alimentaria y llevan a que los niños abandonen las escuelas. Se necesitan medidas inmediatas a largo plazo para prevenir la pérdida de la educación y para abogar por la estabilidad en la región. La Santa Sede también sigue la situación dramática en Haití con mucha preocupación y espera que se den todos los pasos necesarios con el apoyo de la comunidad internacional para recuperar el orden democrático y detener la violencia. Esperemos que esto lleve a paz y reconciliación en el país. La situación dramática y la necesidad de ayuda humanitaria en Myanmar, situación exacerbada por un incremento del conflicto armado en los últimos meses y también empeorado por unas inundaciones graves. Otra fuente de preocupación para la Santa Sede. Pedimos a todas las partes que busquen soluciones pacíficas sostenibles a esta situación y que garanticen el acceso para la ayuda humanitaria a todas las comunidades afectadas sin más prejuicios. La Santa Sede sigue con gran atención lo que está ocurriendo en Nicaragua y está especialmente preocupada por las medidas que se adoptan contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente a la cuestión tan sensible de la libertad religiosa. Se espera que, junto a los demás derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad, esta libertad quede protegida de manera adecuada. Por su parte, la Santa Sede desea participar en un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país con vistas a resolver las dificultades y promover la paz, la fraternidad y la armonía en beneficio de todos.
Las elecciones presidenciales recientes en Venezuela han demostrado que, a pesar de los grandes desafíos a los que se hace frente, el pueblo venezolano sigue confiando en los valores democráticos que consagran la Constitución. Estos valores democráticos se basan en la soberanía del pueblo, que se expresa a través de las elecciones. En la crisis tan importante que vino al hilo del anuncio de los resultados, con varios muertos, con varios detenidos, también menores, así como el uso de la violencia, la Santa Sede, triste y preocupada, pide a las autoridades del país y a todos aquellos que tengan responsabilidad por lo que ha ocurrido, que respeten y protejan la vida, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Además, les pide que busquen la manera de resolver la situación actual en beneficio de todos, también con la ayuda de la comunidad internacional y de los miembros que se han prestado ofreciendo ayuda de manera flexible y razonable. La Santa Sede alienta las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán para que puedan continuar con el diálogo, ayudar a las personas desplazadas, respetar los lugares de culto de las distintas religiones y llegar a un tratado final de paz entre las partes cuanto antes. La Santa Sede también considera favorablemente la aspiración de los países de los Balcanes para entrar en la Unión Europea y espera que este objetivo se logre cuanto antes. El desarme promueve la paz entre las naciones, pero siempre es necesario impulsar la paz dentro de las sociedades por medio de la democracia. Ese es el resultado de una aceptación comprometida, de una reflexión acerca de los valores que inspiran al procedimiento democrático. La democracia se asienta en los cimientos de la libertad de expresión y los principios fundamentales del respeto por la voluntad de los pueblos. Esto implica que los cambios en el acceso al poder pueden suceder, pero existe una tendencia creciente a alterar las constituciones o modificar los reglamentos electorales y los procedimientos con el fin de permanecer en el poder. La democracia implica respetar las normas establecidas y reconocer la voluntad expresada por el pueblo. El Papa Francisco ha dejado claro que la vía hacia la paz exige el respeto por los derechos humanos. Lamentablemente, en las últimas décadas se han realizado intentos de introducir nuevos derechos que llevan a casos de colonización ideológica, donde la teoría del género desempeña un papel esencial. Esta elimina las diferencias en sus afirmaciones y dice que todos son iguales y no existe ni siquiera diferencia entre los hombres y las mujeres, pues estos quedan armonizados y resulta para nosotros inconcebible, por lo tanto, asociar el concepto de derecho con la práctica, por ejemplo, del aborto, que supone cobrarse una vida inocente. La Santa Sede se siente profundamente alarmada por el hecho de que las más comunes violaciones de los derechos humanos se puedan dar en el ámbito de la libertad de religión. Los cristianos se encuentran en una situación especialmente vulnerable en ese sentido, puesto que 1 de cada 7 ha sido objeto de persecución. Señor presidente, es necesario recuperar la raíz, el espíritu, el valor, los valores que vieron nacer a esta organización y, por otra parte, también hemos de tener en cuenta los cambios de contexto. Ante todo, es necesaria una reforma que nos permita volver a un diálogo sincero, abierto. Es evidente que sin él, sin un intercambio franco de perspectivas, incluso cuando haya desacuerdo, el consenso y el acuerdo serán inalcanzables. La Santa Sede, como lo viene haciendo hace ya 6 décadas en las Naciones Unidas, seguirá apoyando la labor de esta organización para que se oiga su voz en defensa de los pobres, de los vulnerables y en apoyo a cualquier proceso o iniciativa que desemboque en la paz.
Gracias, señor presidente. On behalf of